Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Rafael Pérez y yo trabajo en la Ciudad de México, trabajo en la Universidad Autónoma Metropolitana. Soy profesor de cálculo diferencial e integral y doy asignaturas a los estudiantes que inician sus carreras de ingeniería. Bueno, quisiera comentarles en pocas palabras algunas características relevantes en cuanto a mi actuación docente y mi interrelación con los estudiantes, desde luego tomando en consideración todos los aspectos del aprendizaje significativo y en particular considerando los mapas conceptuales como una herramienta importante que contribuye con el aprendizaje de los estudiantes. Bueno, un problema muy común cuando los estudiantes están estudiando del cálculo diferencial es un problema relacionado con la ingeniería. Es, por ejemplo, si se tiene un pedazo de papel, ¿sí? Si se recorta de este pedazo de papel 4 cuadrados, uno de cada esquina, nosotros vamos a obtener un pedazo de papel o un pedazo de material, puede ser una lámina o puede ser un cartón, con esta forma. Y si nosotros hacemos unos dobleces sobre estas líneas que están punteadas, entonces nosotros vamos a obtener una caja como esa, más o menos. Una de las preguntas que los estudiantes deben resolver es: ¿cuál debe ser esta longitud que debemos cortar, conocida como X, para que el volumen de esta caja sea un volumen máximo? Si nosotros cortamos una determinada longitud, podemos obtener una caja así. Si nosotros cortamos otra longitud, podemos obtener aproximadamente una caja así. Una caja así, una caja así o una caja así. Cada caja va a tener diferente volumen. De lo que se trata es encontrar esta medida que nos determine o nos permite tener un volumen máximo. Bueno, ¿qué es lo que se tiene que hacer? El estudiante debe construir una función que represente el volumen en función de esta variable. Finalmente, el estudiante tendrá que analizar en el plano cartesiano, ¿sí?, esta función que quizás en esta zona, en este cuadrante del plano cartesiano, tendrá un comportamiento así aproximadamente. Para este valor de la variable X, el estudiante se dará cuenta que obtiene un volumen máximo. El estudiante encuentra un punto crítico de la función para este cuadrante. Bueno, es muy importante que el estudiante tenga la estructura, el conocimiento de lo siguiente, ¿sí? Una función f de x, ¿sí?, puede tener, ¿sí?, intervalos, puede tener puntos críticos. Puntos críticos o puntos donde la función, ¿sí?, tenga una recta tangente con una pendiente igual a 0. Y estos puntos críticos, ¿sí?, se obtienen resolviendo la primera derivada de x igual a 0. Bueno, como estaba comentando anteriormente, una de las principales actividades que tienen que realizar los ingenieros es, dada una función, ¿sí?, sea un polinomio, sea una función racional, se debe encontrar, ¿sí?, un punto, puede ser un punto máximo, un punto mínimo, un punto crítico, ¿sí?, un punto sobre la función para un determinado valor de x, ¿sí?, donde la pendiente de la recta tangente es igual a 0. Un mapa conceptual puede ayudar al estudiante a tener la siguiente
estructura anclada en su pensamiento una función f de x, ¿sí? Puede tener puntos críticos. A su vez, los puntos críticos se obtienen, ¿sí?, resolviendo f' de x igual a 0. Y de esta manera los estudiantes tienen la idea de la forma como se pueden obtener los puntos críticos. Otro mapa conceptual que es muy importante es el que voy a presentar a continuación en el ordenador. A partir de esta información particular se pueden determinar diferentes características. Por ejemplo, este es un punto máximo, punto mínimo, punto crítico, pero ni máximo ni mínimo. Es decir, estos dos puntos, ¿sí?, tienen una recta tangente con una pendiente igual a 0 en este caso, pero aquí no existe la recta tangente. Estos otros dos puntos críticos, ¿sí?, aquí tienen una recta tangente con pendiente 0, pero aquí la recta tangente no está definida para este punto sobre la función. Y esos dos puntos, este punto tiene una recta tangente con pendiente igual a 0, pero en este punto sobre la función existe una recta tangente pero con pendiente indeterminada. A partir de estos dos esquemas, de esta información particular, se puede establecer una definición: un punto máximo, un punto mínimo. Y a partir de estos dos conceptos se puede llegar a otro concepto, un punto extremo, que puede ser máximo o mínimo. Y a partir de estos conceptos se puede determinar otro concepto más, un punto no extremo en una función. Y a partir de estos conceptos se llega a otro concepto que tiene un nivel mayor de generalidad. Es decir, un punto crítico puede ser extremo o no extremo. Los extremos pueden ser máximos o mínimos. Los no extremos pueden tener una recta tangente con pendiente 0 o una recta tangente con pendiente indeterminada. Y así para lo siguiente. Este mapa conceptual es muy importante para que el alumno pueda resolver las funciones. A continuación les presento, aquí podemos ver la presentación, una actividad llevada a cabo en el aula. Los estudiantes pueden tener toda esta información y trabajando de manera colaborativa, los estudiantes pueden mover todas las piezas de tal manera que llegan a construir un mapa conceptual como este. Y la comprensión de todos estos conceptos les va a ayudar a definir una función, por ejemplo, f de x. Y les va a ayudar a hacer la gráfica de una función, conociendo sus puntos críticos, conociendo sus intervalos de monotonía, conociendo sus puntos de inflexión. Una función como esta, o una función como esta, por ejemplo, ¿sí? A continuación, en el siguiente mapa conceptual es muy importante también. Aquí tenemos una función, puede tener puntos críticos, ¿sí? Son obtenidos de esta manera. Una función puede tener intervalos de monotonía, son obtenidos de esta manera. Una función puede tener puntos de inflexión, son obtenidos de esta manera. Y finalmente, una función puede tener intervalos de concavidad y son obtenidos de esta manera. Este otro mapa conceptual también es muy importante. Este mapa conceptual le informa al estudiante de cuál es el conjunto de pasos para obtener todas estas características de las funciones y finalmente poder realizar el bosquejo gráfico de la función. Pongamos algunos ejemplos de funciones. Por ejemplo, todas estas funciones.
El estudiante, cuando ha aprendido significativamente todas las características de las funciones y la manera como se pueden obtener, entonces el estudiante ha obtenido herramientas para lo siguiente. Por ejemplo, dada esta función, ¿sí?, el estudiante puede obtener su gráfica. Dada esta función, el estudiante tiene todas las herramientas para obtener la gráfica. O esta otra función. O esta otra función. Esta otra. Esta otra. Esta otra función. Resumiendo un poco, los mapas conceptuales en el contexto de las matemáticas sirven para dos cosas. Un mapa conceptual es un documento importante para el profesor, y ese documento, elaborado por el mismo profesor, que lo obtiene habiendo reflexionado sobre el contenido de las matemáticas, le sirve como una guía para su actuación en el aula. Por otra parte, el profesor puede organizar actividades en el aula con los estudiantes para que los estudiantes elaboren sus propios mapas conceptuales, desde luego con la supervisión y con el apoyo del profesor. Esas actividades en el aula con los estudiantes son muy importantes porque mejoran la idea que cada uno de los estudiantes tiene sobre su quehacer matemático. El estudiante se da cuenta que puede realizar algunas tareas que probablemente anteriormente no las podía hacer. El estudiante aprende a convivir con los compañeros, el estudiante se siente motivado al estar en un ambiente de colaboración y de confianza y de respeto. Los mapas conceptuales que el profesor elabora le sirven como guía para su actuación en el aula. Los mapas conceptuales que el alumno elabora le dan al alumno herramientas para enfrentarse a los problemas, pero además le dan al alumno un conjunto de experiencias para mejorar su actitud ante los procesos de aprendizaje de las matemáticas.